Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y leemos en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lógicamente, después de haber visto el ascenso de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y su intercesión en diferentes aspectos, veíamos la semana pasada el Señor Jesús participando en lo que era nuestra oración, Él intercediendo por nosotros, orando nosotros en su nombre y Él obrando a la derecha del Padre. No quedaba otra que acercarnos a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, al regreso que Cristo nos ha prometido y que anuncia así las Escrituras. Este pasaje es característico, pero no es único. Si vosotros vais a Segunda de Tesalonicenses o vais a algunos pasajes de Primera de Corintios 15 o incluso en los mismos evangelios que el Señor Jesús también da instrucciones acerca de su venida, podéis ver que esto es algo que ya se estaba dando en la Escritura y que se estaba dando a lo largo de toda la enseñanza de la Iglesia. Uno de los temas constantes que podemos ver a lo largo de toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es acerca de la venida del Señor y del día del Señor, el día de Yahvé, como se nos dice en muchas ocasiones. Ahora bien, el problema que nos enfrentamos cuando tratamos este asunto es que hay una gran variedad de opiniones acerca de la venida y de todo lo que eso significa, las implicaciones que eso va a traer, ha dividido a la Iglesia. Hay pasajes, incluso este que hemos estado leyendo, que en algunos de sus detalles se interpreta de manera distinta. Y no es únicamente el problema que se puede interpretar la Escritura en algunos lugares de manera diferente, sino que a veces se llega incluso a la agresividad verbal,
a la intolerancia. Es decir, que se interpreta un pasaje de una manera y si hay otro que pueda tener otra interpretación, se crea una lucha y a veces no solamente es esta tensión, sino que nos lleva a abusos doctrinales, a situaciones muy dañinas para el pueblo de Dios. Yo he conocido grandes hombres del Señor con una doctrina muy clara en la en la persona del Señor Jesucristo, o la salvación o la Iglesia, pero que después se vuelven extraños y duros, casi arrogantes, cuando está tratando esta doctrina de la segunda venida. No voy a tratar yo estas diferencias. Yo no quiero entrar, porque no es el tema, tratar acerca de los detalles de la segunda venida. Por ejemplo, de las señales antes del fin. Aquí se nos habla, se nos dice en ciertos sitios que habrá rumores, que habrá circunstancias, como ya hemos leído en el capítulo 5. Hay otros pasajes, hay otros libros que se pueden leer, cada uno que pueda tener ya sus opiniones. El tiempo de apostasía, estamos en la apostasía, tiene que venir la apostasía, habrá un desorden, una falta de fe o un crecimiento de fe. ¿Qué significa cuando nos habla en el capítulo 3 acerca del hombre de pecado? ¿Qué nos puede implicar todo esto? En Segunda de Tesalonicenses se habla de esa apostasía, de ese hombre de pecado. Hay diferentes interpretaciones, yo tengo mis diferentes interpretaciones o mi interpretación personal a las Escrituras. Ciertamente todo lo que yo pueda decir en esta tarde, no todo el mundo de los que está aquí podrá estar de acuerdo. Seguramente podremos enfatizar o podremos entender de manera distinta. Yo no voy a entrar en los detalles de este tipo, sino sencillamente en el hecho de que el Señor ha prometido que volverá y lo que esto va a implicar. No entremos en los detalles, sino en la idea general y lo que eso significa para nosotros. ¿Qué nos va a aportar a nosotros la segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces lo vamos a mirar en varias partes. Lo primero que tenemos que decir cuando tratamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesús es que Él va a volver tal como se fue. Eso nos lo dice Hechos, cuando comenzáis a leer Hechos, de la manera en que lo habéis visto, dice los ángeles, pues así volverá. Y la Escritura nos dice, cosa en la que la gran mayoría podemos estar de acuerdo, de los cristianos y de las diferentes interpretaciones, que la venida del Señor Jesucristo será repentina. Nos dice aquí que será como ladrón en la noche. Es decir, podemos ver de señales y de cosas que habrán de ocurrir, sí, pero aun cuando escuchemos rumores de guerra o de conflictos y terremotos acerca del sol y el hombre de pecado, el anticristo, etc., tenemos que seguir pensando que la venida del Señor será repentina, sin que lo esperemos. Y que va a ser personal, no invisible, sino personal. Él vendrá de manera directa. Será Él, no será ningún tipo de representante o de manera espiritual, simbólica, ni nada que pueda usarse de este lenguaje. Lo que nos dice también en el libro de Hechos y otras partes de la Escritura es que la venida de nuestro Señor será corporal, es decir, que será con cuerpo. No me preguntéis si seguirán con las llagas en las manos, posiblemente sí, pero no importa. Y que su venida será visible, es decir, que todo ojo lo verá. De la misma manera que los discípulos estaban asombrados de que de pronto el Señor empezara a ascender hacia los cielos hasta que lo cubrieron, pues así nosotros estaremos asombrados cuando lo veamos descender otra vez, de la misma manera que fue, que volverá. Y igual que lo fue la primera venida, lo será la segunda, será anunciada. En el pasado podemos ver en el Antiguo Testamento muchísimas citas que se anunciaba la venida del Mesías, del ungido, del Salvador, del Rey, el Príncipe, el Cordero sufriente, etcétera, etcétera. Pues así nosotros ahora lo anunciamos, entonces no habrá sorpresas, al menos no habrá sorpresas para la multitud. Vosotros ya estáis sin excusa, porque los que estáis aquí, jóvenes y mayores, sabéis que hemos anunciado que el Señor Jesús viene,
que puede retrasar su venida, como algunos lo consideran tardanza, o que puedas desalentarte tú, o que quisieras ver más señales y prodigios, no importa. Lo que sí sabes es que el Señor Jesús viene. Y que eso implica prepararnos, igual que en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. La venida del Señor implicaba preparación. Juan el Bautista era aquel que preparaba el camino del Señor. La Iglesia hoy es aquel que prepara el camino del Señor. Y anunciamos también su venida. Así que, sí, la venida del Señor será repentina, será visible, será personal y además es anunciada. Podríamos citar algunas cosas más. Pero dentro de eso, en segundo lugar, tenemos que decir, y volviendo también a nuestro propio texto que tenemos con nosotros, que habrá algunas diferencias con la primera venida. O sea, la segunda venida no va a ser una repetición de lo que ya ocurrió. Hay una gran diferencia que es la diferencia crucial, la central, que todos vosotros tenéis que tener en cuenta y que tenéis que considerar de una manera muy clara. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue de salvación. Vino como el Cordero para quitar el pecado del mundo. Él vino como el sacrificio, como aquel que habría de tomar el lugar de muchos. Y se anunciaba como la esperanza de aquellos, es decir, el Señor viene para salvar a su pueblo. Nos vemos que estábamos en esclavitud, en la oscuridad, en tinieblas, sin esperanza, sin Dios, etc. Y se nos anunciaba que el Señor Jesús vendría, o el Mesías vendría como el Cordero sufriente, o el siervo sufriente, para redimir. Pero lo que nos está diciendo ahora es que nuestro Señor Jesús vendrá de manera distinta. Ahora Él vendrá rodeado de toda la majestad y la magnitud de los cielos, cantando su nombre como el Rey. Fijaros la gran diferencia que hay entre la primera venida y la segunda venida. En la primera, su entrada fue casi como invisible, sorprendente, lo podemos ver en un pesebre en Belén, quizá con unos cuantos magos que venían de lejos porque habían seguido la estrella y unos cuantos pastores que se habían rodeado del pesebre, apenas en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Pero ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser de manera diferente. La entrada será triunfante. Es decir, que como imaginamos la entrada de un rey que ha conquistado su reino, así será la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Las trompetas sonarán, de tal manera que las trompetas se escucharán en todo el firmamento anunciando. Lo podremos ver rodeado de la magnitud de sus ángeles y de sus siervos, visibles e invisibles, todas las potestades que le han rendido culto y alabanza con todos los testigos que han sido de su nombre, vendrán acompañándole. La imagen que nos está poniendo en este capítulo, o en estos dos capítulos que hemos leído, es de la magnitud y de grandeza. Vendrá como rey, no vendrá como sufriente. El reino de nuestro Señor Jesucristo comenzó en la primera venida. Es decir, que en el momento que se ha anunciado, recordáis, Juan el Bautista, en el principio de los Evangelios, Juan el Bautista va anunciando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el comienzo. Puesto que el Señor Jesús ya está en la tierra, ha sido bautizado y empieza a predicar el Evangelio y camina hacia la cruz, que será la redención, el reino de los cielos comienza. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón entra a formar parte del reino de Dios. Así que entre aquellos creyentes del Antiguo Testamento y aquellos que empiezan a recibir la buena nueva, el Evangelio, empieza a extenderse su reino. De tal manera que nuestro Señor Jesús, antes de marcharse, dice a la Iglesia y a los discípulos, ir por todo el mundo, por todos los países, por todos los pueblos, y predicar estas buenas nuevas, la de la salvación, la de Cristo,
Y todos aquellos que crean y sean bautizados serán parte de este reino que se va extendiendo. No está terminado, debe de seguir predicándose, debe de seguir la gente convirtiéndose. Lo que es tardanza es la esperanza de que otros muchos puedan llegar a la luz y al conocimiento. Pero llegará un momento en que el pueblo de Dios haya cumplido su tarea, que hayamos ido a todos los pueblos y a todas las naciones y que en todos los lugares el nombre del Señor Jesús se haya proclamado y todos aquellos que fueron elegidos, que están tomados de su mano, los nombres que están escritos en el libro de la vida, descubrirán o se rendirán ante la presencia de nuestro Señor. Y entonces nuestro Señor Jesús entrará triunfante, de manera victoriosa, a tomar todo aquello que es suyo, no a conquistar, sino a tomar lo que es suyo. Ciertamente la venida de nuestro Señor Jesús como Rey va a implicar el vencer al último enemigo, que es la muerte, que aún nosotros tendremos que experimentar, si el Señor no viene antes, la muerte, y que tendrá que poner a sus enemigos debajo de sus pies. En el Antiguo Testamento y en algún lugar también del Nuevo se nos describe estas entradas triunfantes de los conquistadores. Incluso cuando leéis la vida de Saúl o de David, el rey, sobre todo de David, cómo el ejército iba conquistando terreno y cuando llegaban ya, la ciudad estaba a punto de caer. Entonces venía el rey con su séquito y entraba ya triunfante. Los enemigos han sido apartados y los tienen, quizá con cadenas, arrastrándolos en su séquito. Y el rey entra a la ciudad victoriosa. Esta es la descripción que se nos está dando de nuestro Señor Jesús cuando venga en la segunda venida, en su regreso. Vendrá como el Rey. Y entonces los enemigos, que nos dice Apocalipsis de una manera muy clara, ¿quiénes serán? Por ejemplo, el pecado ya será rendido, la gran ramera, Babilonia, o aquellos reinos paganos que han negado o que han querido ponerse en el lugar del Señor Jesucristo, incluso los mismos monstruos o Satanás mismo será atado con cadenas y el último enemigo también, para poder en su séquito llevarlos hasta su destino final, que es el lago de fuego eterno. Esta es la descripción que se está haciendo. Por tanto, no penséis que la venida del Señor Jesús traerá arrepentimiento a las gentes. No va a traer arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora, en la primera venida y que estamos anunciándolo. Que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, rompió el velo y nos dio entrada a la presencia del Padre. Pero cuando venga el Señor Jesús, no viene para predicar el Evangelio, viene para recibir a aquellos que han aceptado el Evangelio. No puedes mirar, y ahora lo vamos a ver con detalle, no puedes mirar a Cristo como una posibilidad. Alguno que pueda pensar en este mundo, bueno, si yo escuchara las trompetas y tuviera la visión, entonces seguramente yo correría a arrepentirme. No es esto lo que está diciendo, nos enseñan las Escrituras. No vendrá a tomar, a luchar para tomar, sino para recibir aquello que es suyo. Y va a venir con destrucción. Va a venir con daño, va a ser terrible. Ya no viene como el cordero indefenso, sino como el rey victorioso. Y eso tiene implicaciones. La tercera cosa que nos muestra la Escritura con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y aquella que podemos estar esperando, es que no es una etapa intermedia, sino que es la parte final, definitiva, que consume todas las cosas. El Señor Jesús no va a venir aquí para establecer un nuevo reino y empezar otra vez a hacer cosas. Una ciudad, un templo, otra vez ir a predicar, hacer otro tipo de cosas, que algunas veces se puede interpretar de esta manera. Lo que nos da la sensación de una lectura sencilla, sin tener necesidad de ir a otros pasajes de las Escrituras, es que los cielos se van a abrir, las almas de los muertos van a salir, nuestro Señor Jesucristo entrará triunfante en los cielos, ángeles anunciándolo, la multitud removiéndose por todas partes y entonces los suyos saldrán a recibirle para estar con Él por toda la eternidad. No hay otras partes.
No hay otras maneras de poder interpretarlo. No necesitamos un terreno terrenal o un reino terrenal que dure 1000 años para volver otra vez a hacer lo parecido que llevamos 2000 años haciendo. Esto es el tiempo que ahora tenemos y nuestro Señor Jesucristo vendrá a recoger lo que es suyo, porque nos dice la Escritura en muchísimas ocasiones que el reino de Dios es el reino de los cielos. Cielos nuevos y tierra nueva. No un reino terrenal en las mismas circunstancias, con las mismas necesidades, con los mismos retos, problemas y conflictos, sino que será celestial y será definitivo. Es decir, que o lo tienes ahora y eres parte del reino ahora o no lo tendrás nunca. Porque nos dice otra vez Apocalipsis y nos dice en otras partes del Nuevo Testamento que los libros serán abiertos en ese momento y se hará lectura de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y los que estén escritos en el libro de la vida son aquellos que formarán parte del reino celestial por toda la eternidad. Los que no están escritos no se les da oportunidad para escribirse. No está diciendo que nuevas generaciones vendrán para verlo, no. O estás ya escrito en el libro de la vida o no lo estarás. Y el libro serán abiertos y allí será la consumación. Tenemos que tener esta perspectiva. No entramos en los detalles y en las discusiones que uno pueda ver en interpretación, pero tenemos que tener esta perspectiva. La venida del Señor Jesucristo es la definitiva y es la final. Y la única opción que tiene la humanidad y que tenemos nosotros es la de estar preparados. El cuarto aspecto que yo quisiera tratar acerca de nuestro Señor Jesucristo viniendo Él en este momento está siendo como el abogado intercesor. Es decir, está defendiendo nuestra causa, presentando su persona y su obra. Cuando viene el acusador, ese malvado fiscal que es el diablo intentando acusarnos, restregándonos nuestros pecados y quitándonos el gozo de la salvación, viene nuestro Señor Jesucristo delante del Padre y dice, no, estos no los toquéis, estos son míos, están en mis manos, nadie los puede soltar, yo he entregado mi vida por ellos. Y entonces nuestro Señor Jesús es el intercesor, es el abogado. Pero nos dice las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo vendrá ahora, en este regreso suyo, como juez. Así que hay una diferencia. No es que ahora está actuando como abogado y después vendrá como abogado para traernos a la defensa. No, las declaraciones que nos hace y que tenemos en otras partes de las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, que nos lo dice, cuando vienen las multitudes, capítulo 25, y el Señor Jesús levanta su voz, el Cordero, y dirá, apartaos de mí, malditos de mi Padre, o venid aquí, benditos de mi Padre. Nuestro Señor Jesús se va a levantar ahora como el que tiene la autoridad para condenar o para salvar. Fijaros bien que cuando nos dice, tanto el Evangelio como en Timoteo o en otras partes de las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo vendrá como juez, no es para tomar decisiones de las cosas que aún están inseguras, para decidir o para descubrir, como diciendo, bueno, todavía estamos indecisos, fulano entrará en el cielo o irá al infierno, será redimido o será salvado. No, esto ya se ha hecho, esto ya está declarado. No es necesario que venga a definirse. Cuando estemos toda la multitud, porque toda la humanidad estará presente cuando nuestro Señor Jesús se manifieste como el Rey y como el juez, no como abogado, como el juez, serán abiertos los libros de todas las obras que nosotros hemos hecho. No para decirnos, bueno, tú sí, pero tú no. Quizá sí, quizá no. Sino que lo que va a venir es para hacer una declaración. Va a hacer una declaración pública de todo aquello que nosotros ya sabemos en conciencia lo que somos. Imaginaros bien lo que está ocurriendo en el día del juicio. Las almas que ya están condenadas y que lo saben y están experimentando el dolor por haber rechazado el Evangelio y no haber encontrado perdón para sus pecados, serán resucitados no para darles una segunda oportunidad, sino que serán resucitados para declarar lo que ya tienen y lo que seguirán teniendo.
Y en cambio, aquellos de las almas que, como nos dice en el libro de Apocalipsis, ya están presentes delante del Señor y que cuando Él venga le van a acompañar, descenderán de donde están. No entendemos lo espiritual que esto pueda implicar, las implicaciones que tenga, pero que vendrán con el Señor, se van a unir con todos aquellos que todavía están vivos y estaremos en el gran juicio, no para llevarnos ningún tipo de sorpresa. No iremos temblorosos como cuando vamos a unas oposiciones y a un examen diciendo ¿me van a salvar o no me van a salvar? ¿Voy a aprobar o no voy a aprobar? No, nosotros sabemos cuál es nuestro estado. Porque nos dice la Escritura de una manera muy clara y contundente. Si tú ahora crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces ya eres salvo por toda la eternidad. No te quede en duda, la palabra del Señor no falla. Y por tanto, ya sea que hayas muerto como un creyente o que estés vivo como creyente, lo único que se va a hacer en el gran juicio que va a haber es: mira, tú eres un pecador, cometiste todos estos pecados, pero estos pecados ya no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo, yo he pagado por ellos. Entonces lo que se hará será una declaración firme y solemne de nuestro estado. Benditos aquellos de mi Padre. Entonces, el gran juicio será esa declaración. Los incrédulos serán juzgados, fijaros bien, por sus delitos y pecados. Hiciste esto y esto y esto y esto, y por esto eres condenado, puesto que no tienes el remedio, no tienes el perdón, no tienes la redención o el rescate, y has cometido estos pecados, en los libros están escritos, tú serás condenado. Pero los creyentes que no sabemos ni siquiera ni tenemos memoria de las cosas que pudimos hacer, el Señor Jesús nos declarará de una manera pública: tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo hicimos estas cosas? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños. Es decir, ya habéis manifestado sin que vosotros lo supierais. Y públicamente se va a declarar delante del Padre que nosotros seremos juzgados. No tenéis que ir al juicio con temor, quizás sí con vergüenza, porque se descubrirán muchos pecados que nosotros cometimos a lo largo de nuestra vida, pero no con el temor de que vayamos a ser condenados. No, nosotros iremos delante de Dios como lo que somos, pecadores, como aquellas rameras, como aquellos publicanos, como aquellos asesinos, los más grandes pecadores de este mundo, pero salvos, redimidos. Esto fuimos, pero ya no, porque tenemos al Señor Jesucristo. Pero creo que esto que nos está declarando es importante. Pensar bien, aquel que os conoce, aquel que se ha anunciado, aquel que fue el Cordero y que ahora viene con todo el poder y toda la victoria, se nos dice, Él será el que nos va a juzgar y el que nos va a señalar nuestro destino eterno. La Escritura nos dice y nos habla en el Antiguo Testamento de este gran día una y otra vez. Si miráis, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, hemos leído: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor o el día de Yahvé es lo que se estaba anunciando y lo podemos leer. Yo tengo aquí citas: Isaías, Ezequiel, Joel, Abdías, Amós, Zacarías, Malaquías, los Salmos. Es decir, constantemente en el Antiguo Testamento se está hablando de aquel gran día que habría de venir. En el Nuevo Testamento se nos está diciendo que este gran día de Yahvé es el día del Señor, es el día de Cristo. Es decir, que de alguna manera esa Trinidad se está manifestando otra vez de manera misteriosa en ese último día que será el primer día de nuestra eternidad gloriosa. Y todas las descripciones que vosotros podáis ver, profundizar y meditar y gozaros, si os podéis gozar, de ese gran día del Señor que habría de venir. En el Antiguo Testamento lo muestra de esta manera. La venida del Señor va a ser de resplandor, de gran luz. De pronto,
podemos sentir cuando se está describiendo los profetas el fuego y la luz brillante que está alrededor. Lo que va a producir ese hecho, esa luz gloriosa, que no va a ser como cuando vino el Señor Jesucristo, nos dice la primera venida, los pastores están allí pastoreando y de pronto vieron una gran luz que eran los ángeles cantando al Señor, benditos los que vienen en el nombre de Yahvé o de Dios o del Señor. Ahora nos dice que el resplandor de su venida será mucho más extraordinaria y mucho más sorprendente. Quiero que leamos con atención y con temor o temblor para algunos en Apocalipsis. Solamente algunas de las pequeñas discreciones que podemos ver por cuestión de tiempo, pero que nos lo dice muchas veces. Si vosotros leéis en Apocalipsis capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿No produce esto el temblor de personas que cuando vean su rostro resplandecer no se llenarán de gozo o de bien, por fin viene aquel que esperábamos, sino que al contrario, ¿no veis en ellos ningún tipo de arrepentimiento, de intentar cambiar o de intentar arreglar todo aquello que hicieron mal? No, lo que están diciendo es, no hay arrepentimiento, es el día de su ira y nosotros queremos escondernos de su grandeza, de su poder, de su ira de sobre nosotros. En algunas descripciones del Antiguo Testamento, cuando lo hablan los profetas, él dice que vendrá en el gran día y en el último día, y dice que la tierra se llenará de sangre por la violencia de aquel que vendrá a juzgar a aquellos que son enemigos de su pueblo y enemigos de su nombre. Las descripciones terribles de guerras y conflictos que nos está diciendo el Antiguo Testamento es lo que nos está diciendo Juan de esta vista. La gran multitud de los que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo no es decir, danos otra oportunidad, sino decir, no vamos a cambiar, pero esto es terrible. Tierra, montañas, rocas, tumbas, escondernos de ese día y de esa ira que estará sobre nosotros. En el capítulo 9 vuelve a repetir algo parecido. Y en aquellos días, dice versículo 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es lo que se espera cuando venga nuestro Señor Jesús. Es decir, que el día del Señor, del que se está hablando, no es únicamente como el del rey que viene a recibir los suyos, la honra, la gloria que él ya ha ganado y que ya tiene en sus manos, no vendrá para únicamente destruir unos cuantos enemigos aislados en algún lugar, no vendrá únicamente para juez, para declarar los que son justos o injustos y hacer público nuestra condenación, nuestra salvación, sino que vendrá con una terrible ira, con un furor, no ya humano, sino un furor divino. Porque los pecados que nosotros hemos cometido no es contra un cualquiera, sino que son pecados contra el Creador y Señor sobre todas las cosas. Por tanto, la gran multitud le temerá. Pero ese mismo día, para nosotros, se convierte en un día de gozo y de consuelo.
Por eso el apóstol Pablo, cuando volvéis otra vez aquí en Tesalonicenses, lo que nos está diciendo, bueno, para nosotros esto es maravilloso. Dice, pues los que duermen, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nosotros somos del día. Nosotros estamos para la luz, para la bendición. Que no te sorprenda como ladrón en la noche, nos dice en el versículo 4. Porque vosotros, ¿qué? Sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas, o de aquellos que buscan sus delitos y sus borracheras. No nos escondemos delante del Señor. No nos esconderemos del resplandor de su rostro, sino al contrario, saldremos a recibirle con todo el deseo y todo anhelo, porque nuestro corazón nos va a convencer de quién somos y a quién pertenecemos. En sexto lugar, entonces, si nosotros sabemos esto y otras muchas cosas, por supuesto, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que te queda, y volvemos otra vez al texto que hemos leído, lo que te queda es esperarla y desearla. Vela, velad. Como nos dice en tantos lugares las Escrituras, nuestro tiempo aquí es de velad y orad. No nos está diciendo el Señor, bueno, tenéis que investigar como aquellos magos que iban siguiendo una estrella y tuvieron que preguntar al rey Herodes a ver dónde iba a nacer el Mesías que estaba esperando Israel, porque tenían desconocimiento. No, cuando venga nuestro Señor Jesús será de una manera diferente y nosotros ya tenemos la convicción de que no que estemos perdidos y tenemos que encontrar el camino, sino que hemos sido hallados y ya estamos seguros. Es decir, que el que viene ya sabe dónde estamos, ya sabe quiénes somos, nos conoce por nombre, viene a buscarnos. Así que no somos como aquel que está esperando ser librado en el último momento de la boca del lobo feroz, sino que nosotros estamos en las manos seguras de aquel que es nuestro amado y nuestro esposo y que viene a buscarnos para celebrar por toda la eternidad las bodas del Cordero. Nosotros no deberíamos de estar preocupados, pero tampoco debemos de estar despreocupados. Lo que quiere decir es que sabemos cuándo, que el Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. No es para que nosotros estemos indagando en qué fecha, en qué momento, de qué señales hay precisas. No importa. Claro que sí que deseamos que nuestro Señor venga pronto, pero nosotros no estamos simplemente para ver las señales, sino que mientras Él no venga, estemos haciendo la tarea, velando y orando. Tenemos que vivir a la misma vez que mirando el horizonte para ver si en la última línea por fin se ve el resplandor de su venida y se escucha el ruido de las trompetas. Sí, es un largo horizonte que todavía tenemos por delante, pero siempre listos, nunca descuidados. Que puede tardar, sí, pero que no nos pille descuidados, abandonando la tarea principal que tú y yo hemos recibido de parte del Señor. Y entonces podemos leer lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 16. Y con esto terminamos. En el capítulo 16 nos dice, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Pablo es sorprendente en lo que está haciendo. Está despidiéndose ya de su carta, está dando muchas instrucciones y de pronto, en un momento, se para y se detiene. Yo me quiero parar en esta tarde y hacerte la misma advertencia y despedirme de la misma manera que lo está haciendo Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito. No son mis palabras, ni es mi decisión, sino es palabra de la Escritura. Si alguno de vosotros no ama al Señor Jesucristo como debe ser amado, ya está maldito. No puede desear la venida del Señor porque será la venida del juez.
lleno de su ira eterna. Pero si eres creyente en esta tarde, entonces, Maranata, el Señor viene. Y cuando viene este Maranata, lo que nos está diciendo es extraño, no es únicamente una declaración, el Señor viene, sino que es una petición, ven, Señor. Porque así también termina en el libro de Apocalipsis, cuando leéis la parte final. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Amas al Señor? ¿Deseas su venida? ¿Estás preparado? El Señor lo ha prometido y por tanto es seguro. Lo que tú tengas, lo que tú seas, lo que tú hagas, declara cómo será tu estado cuando el Señor venga en ese gran día. Y rogamos al Señor que ninguno de los que está aquí sea pillado descuidado, que nuestra vida sea un velar por nuestra propia alma y un orar e interceder por las almas de los otros. Amén.